Querido Gustavo, han sido 7 años de desmantelamiento de la institucionalidad del Estado, en todos los niveles, en todas las funciones del Estado. Esta crisis que estamos viviendo es una crisis como nunca antes ha vivido el país. Hemos enfrentado crisis económicas, crisis de educación, crisis sociales, crisis políticas, pero las connotaciones que hoy atraviesa el país de cara a la inseguridad, a la penetración del crimen organizado, hace que esta crisis multidimensional ponga en riesgo más que nunca la vida de los ecuatorianos. El momento que vivimos es un momento muy, muy duro. Y yo quisiera responder su pregunta señalando que es momento del cambio. Venimos 7 años con una política económica que ha empobrecido a nuestra nación y ha empobrecido al pueblo ecuatoriano, que ha afectado a los sectores más vulnerables de la sociedad y sin duda también ha beneficiado y ha enriquecido a un pequeño sector de la población. Así que hay que dar un giro importante y hay que hacer un cambio radical a la política económica que durante estos 7 años se ha implantado. Y yo estoy convencida, Gustavo, que nadie está satisfecho con el Ecuador de ahora. Porque el Ecuador de ahora es desempleo, porque el Ecuador de ahora es falta de salud de calidad, falta de medicamentos. El país de ahora es un país de la violencia y un país de la inseguridad. Y para ese cambio se requiere unidad. Yo estos días he hablado muchísimo respecto de la unidad de distintos sectores de la sociedad que sabemos que un Ecuador diferente es posible, que un Ecuador pensando en las grandes mayorías, pensando en la producción nacional, pensando en el sector empresarial que está dispuesto a inyectar de manera saludable recursos a la economía, que está dispuesto a invertir si le damos garantías, si le damos seguridad jurídica, demanda un cambio urgente. Así que cuando usted me pregunta cómo gobernar un país en estas circunstancias, hay que hacer un quiebre inmediato a la política económica. No podemos seguir actuando, manejando la economía de este país en función del Fondo Monetario Internacional, en función de las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Así que este cambio de la política económica va a tener, sin duda, una directa relación en cómo se rearticulan las condiciones económicas de los territorios y del país. Una voluntad política para enfrentar el crimen organizado. Y yo creo que este es uno de los temas que no podemos descuidar, porque a veces lo subrayamos como inseguridad, pero la inseguridad que vivimos en la zona rural, que vivimos en los barrios, es la mano de obra barata de un crimen organizado que cada vez va acercando al país. ¿Y por qué va acercando al país? Porque tiene usted un Estado que cada vez retrocede, un Estado que deja abandonados los territorios, que deja abandonada la política de educación, que deja abandonada la política de salud, que ha dejado que ciertos sectores de la economía sean tomados por el lavado del dinero, precisamente de esos capitales que no sabemos de dónde provienen. Si no hay una política económica que pueda garantizar una economía sana, una economía transparente en el país, vivimos lo que estamos viviendo. Así que ese cambio para un país que le ofrezca futuro a nuestra gente es posible, Gustavo, estoy absolutamente convencido. Importante conocer su criterio al respecto, porque usted ha sido promovida en la convención de Pichincha a la precandidatura a la presidencia de la República. ¿Está usted dispuesta a aceptar ese reto? Mire, ha sido para mí un gran honor que mis compañeros, mis compañeras, que mi organización política haya pensado en mi nombre para las precandidaturas en este proceso de democracia interna que estamos viviendo de cara a las elecciones del 2025. Me siento muy honrada, le soy honesta, estoy muy agradecida, porque además esto significa un reconocimiento a estos años de esfuerzo y de resistencia en una organización política que no solamente ha enfrentado persecución, que sino además ha estado al margen de la conducción del país en estos 7 años dolorosos para la patria. Así que yo me siento muy honrada. Yo soy una militante, estaré donde tenga que estar. En este momento estoy al frente de la prefectura de Pichincha, estoy entregando con muchísimo amor y cariño todo el esfuerzo, no solamente personal, sino de un equipo de trabajo que se ha comprometido con esta provincia y que además durante 5 años, en medio de esta debacle del país, en medio de esta falta de rumbo, de horizonte, Quito, Pichincha, Rumiñahui, Cayambe, Mejía,
seguimos manteniendo esta cohesión como provincia, esta unidad como provincia, y seguimos, a pesar de los tiempos duros, dándole garantías de trabajo, garantías de dignidad y de seguridad a nuestra gente. Así que estaremos donde tengamos que estar. Sabemos que es un proceso democrático, que sea lo mejor para nuestro proyecto político, pero sobre todo, que sea lo mejor para el país. Hay que deponer todo tipo de actitudes, todo tipo de intereses y generar una unidad que nos permita avanzar. Creo que somos muchísimo más los ecuatorianos y ecuatorianas que estamos convencidos que el cambio para un mejor país es necesario ya. Y ese cambio que se puede visualizar en ese eslogan que me gustó ver, el poder de la gente, en el que ya se está viendo no solamente en la región, sino a nivel del mundo. Mire el triunfo en México del socialismo, lo reciente en Francia. ¿Usted cree que ya hay ese despertar? Yo siento que sí, siento que es un momento de cambio, es un momento de despertar. Y mire, a propósito de lo que usted topa, de la última elección en Francia, en donde hemos visto un renunciamiento de todos los sectores de izquierda para poder generar un proyecto progresista. Creo que ese es un gran llamado de atención que se nos hace a los distintos actores que vamos a enfrentar procesos electorales. Esto amerita de poner actitudes, y como yo decía el día de ayer a un colega suyo, sin duda vamos a trabajar con todos los compañeros y compañeras de nuestra organización política que han dejado la piel por este país y por la revolución ciudadana, pero este es un momento en donde necesitamos abrir e invitar a todos los sectores de la sociedad. Yo estoy convencida, como le decía hace un momento, que hay una clase media desesperada, ahogada por el incremento del IVA, ahogada por la falta de empleo adecuado y de calidad, una clase media que demanda un cambio, un sector económico y productivo del país que le preocupa esta recesión económica, que cada vez tiene que enfrentar menos ingresos y por lo tanto es más complicado llegar a fin de mes con sus compromisos salariales a sus trabajadores y sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay sectores de la economía que cada vez se ven más perjudicados. Yo estoy convencida que el sector económico, productivo, que quiere este país, que genera empleo, que tributa, está ávido de un cambio. Creo que la academia en este momento, que ha sido uno de los sectores más golpeados por este austericidio, significa que cada vez llegan menos recursos para la universidad pública, está ávida de un cambio, que los sectores empobrecidos que no tienen empleo quieren cambio, que esas provincias que no pueden vivir en paz y en calma porque la vida de sus jóvenes está en riesgo, demandan un cambio. Así que esa unidad y ese ejemplo de países como Francia nos tienen que motivar para lograr construir esta unidad y un frente más allá de lo que significa la revolución ciudadana. Y el caso de México que ha topado a mí me motiva mucho porque yo estoy convencida que es tiempo de mujeres, a pesar de que algunos expertos y gente que hace opinión pública señale que por los temas de inseguridad los liderazgos femeninos no son valorados en este momento de crisis. Yo creo al revés, que frente a una crisis las mujeres tenemos mejores condiciones y mejores sensibilidades para enfrentar los tiempos duros. Las madres de familia, las jefas de hogar que me escuchan, saben lo duro que significa gestionar su hogar, administrar los pocos recursos que llegan a su familia, garantizar que todos sus hijos tengan vestimento, tengan transporte, tengan alimento, lo podemos hacer en mejores condiciones. Así que yo creo que es tiempo de mujeres, así que logremos que estos liderazgos femeninos también puedan en este proceso electoral, no solamente en el binomio presidencial, sino en las listas para asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, puedan lucir y puedan tener esa luz propia. Perfecta. ¿Cómo solucionar los problemas del Ecuador? En el tema seguridad, les pongo un ejemplo. En estos 2 o 3 últimos gobiernos se ha venido hablando de solucionar el problema, pero no las causas. Yo hace un momento señalaba y decía, creo que el cambio fundamental tiene que estar en el modelo económico y en la política económica. Y ahí coincido plenamente con usted respecto de los cambios estructurales. Si nosotros no generamos empleo, si nosotros no ocupamos esos territorios que cada vez hemos abandonado como Estado y en donde el crimen organizado ha empezado a operar con sus economías,
si no logramos que nuestros jóvenes, que nuestros niños puedan acceder a la educación, si no logramos generar espacios que alejen a nuestros chicos de la violencia, estamos poniendo paños de agua tibia. Sin duda, necesitamos una fuerza pública que tenga tecnología, necesitamos una fuerza pública que esté dispuesta a combatir al crimen organizado, necesitamos una fuerza pública que no tenga conflicto de intereses en el combate al crimen organizado, necesitamos una política de seguridad liderada por el gobierno nacional, que es quien tiene la competencia. Necesitamos una apuesta real del gobierno nacional y de la fuerza pública para combatir el crimen organizado, pero también necesitamos controles en la política económica. Mire, el otro día revisábamos los datos de la economía y veíamos que todos los sectores de la economía decaen. Sin embargo, la banca no decae. La pregunta es, los ingresos y los recursos que están entrando a la banca, ¿de qué sector de la economía son? ¿Quién está haciendo estos ingresos y estos depósitos? ¿Por qué la banca crece? Si el sector agrícola, si el sector exportador, si el sector florícola, camaronero, cacautero cae, ¿de dónde salen los recursos que alimentan la banca? Creo que temas como estos, que son los temas de fondo y estructurales, son los que tiene que asumir el nuevo gobierno y hacer ese quiebre y hacer ese cambio que va más allá de discursos y significa acciones concretas para combatir el crimen organizado y por ende la delincuencia, que es la mano de obra barata que nosotros vemos en los barrios con las vacunas, con la extorsión, con los secuestros, con el robo a mano armada, con el saqueo de las casas, de los locales. Esa mano de obra barata del crimen organizado tiene también que ser combatida con fuerza y con voluntad.